Tuve la fortuna de nacer en un hogar compuesto por mamá y papá, y siempre ellos estuvieron al tanto de todas las necesidades del hogar. Mamá aconsejando siempre, papá visionando, administrando y haciendo siempre cosas maravillosas por la familia. De todos tengo recuerdos bellos, de mis hermanos también, allá en casa. Algo que definitivamente marcó mi vida fue que papá siempre se preocupó porque las cosas dañadas volvieran a funcionar. Así que él siempre fue un reparador y aún lo sigue siendo. Un reparador. Siempre todo aquello que está malogrado por una u otra razón, él busca remendar, él busca arreglar y que todo vuelva a funcionar. Creo que un poco de eso traté de heredar de él. Y en casa siempre trato de buscar solución a todas aquellas cosas que al parecer funcionan mal. Intento, no es fácil, pero creo que algo de su legado tengo en mi sangre. Dios, cuando todo se descompuso, siempre pensó en restaurar y nunca en exterminar o eliminar. Ese pensamiento definitivamente es de un verdadero padre. Años atrás tuve la oportunidad de ir a una población y allí encontrarme con varios hermanos de la iglesia. Después de hablar con ellos en sus casas y compartir un momento agradable, quise conocer el templo, el lugar de reunión. Y me llevaron. Algo que me sorprendió era que quedaba a las afueras del centro poblado. Y el lugar donde llegamos, allí funcionaba un taller de ornamentación. Trabajaban allí el metal, la soldadura y más. Cuando llegué, traté de buscar el salón de reunión, pero no estaba por ningún lado. Había una enramada en madera y tenía un tejado de zinc. Yo me hice justo debajo del tejado y miré hacia arriba y estaba todo agujereado. No solamente eso, habían unas sillas Rimax allí amontonadas unas sobre otras, que el color se supone era blanco, pero por el tiempo estaban amarillentas. Y además de eso, el Señor que prestaba el lugar para que se pudiera reunir allí el grupo de hermanos, tenía gallinas en su casa. Y esas gallinas tenían todo lleno de popo. Las sillas y todo el lugar, había un olor terrible. El piso era de tierra. Y cuando yo vi ese lugar, definitivamente sentí nostalgia. ¿Cómo es que se puede adorar y alabar a Dios en un lugar como ese? Obviamente a Dios se puede alabar en todo momento, en todo lugar, pero si hemos de tener un lugar para alabar a Dios, definitivamente tiene que ser el mejor, tiene que ser el más hermoso, el más bonito. Ese siempre ha sido mi pensamiento. Así que cuando yo vi eso, a los hermanos no les dije nada, pero también dejó mucho en mí que pensar. ¿Dónde estaba el corazón de ellos? ¿Qué era lo más importante para ellos? Eran sus problemas, sus dificultades, sus necesidades, pero tampoco estaban ofreciendo un poco más para el Señor, teniendo todo a la mano. Todas las bendiciones del Señor. Pues en ese lugar, muy hacia el centro, había un lote precioso que es de propiedad de la iglesia, pero estaba baldío. Nada se podía hacer porque siempre en nuestro pensamiento la solución a nuestras necesidades, primero, nunca es Dios, sino el dinero. Hace falta dinero, no tengo dinero, pero Dios no es el Dios del dinero. No es el Dios todopoderoso, ¿por qué no acudimos a Él? Así que de allí salí con una gran preocupación, pero pidiendo al Señor, Señor, ayúdanos, porque ese lugar
no es un lugar digno de ti y habrá un lugar digno de ti en ese lugar. Y comenzamos a orar por ese pedido. El segundo libro de los Reyes, el capítulo 22, nos habla que Josías comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Y el versículo 2 dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a derecha ni a izquierda. La Biblia dice que para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos debemos ser como niños. ¿Y por qué como niños? Porque los niños aman de todo corazón, creen de todo corazón, confían de todo corazón. Ahora, la Biblia menciona que este muchacho comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Muy probablemente en ese momento las decisiones eran más educativas, eran más influidas por los ancianos líderes del pueblo. Porque un niño de 8 años no tiene la capacidad para poder dimensionar las necesidades de un pueblo. Pero cuando este jovencito creció, lo primero que se dio cuenta era que el lugar de adoración para Dios, el templo de Dios, estaba destruido, estaba en ruinas. Y él dijo, ¿cómo puede ser posible que el templo del Dios Todopoderoso esté en esta condición? Vamos a repararlo. Así que motivó a toda la gente para que todos llevaran de las bendiciones recibidas. Y allí en el templo puso un cofre y todos iban al lugar de reunión y ponían una ofrenda, Pasado el tiempo, entonces el rey dijo, es suficiente. Ahora hay que tomar los recursos que hemos recolectado y vamos a comenzar los arreglos en este lugar. ¿Qué se necesita para poder hacer una remodelación? Dependiendo de la locación y dependiendo de los daños, se necesita mano de obra calificada y muchos elementos, instrumentos para poder hacer los arreglos, materiales. En el caso de la remodelación o la reparación de este templo, se necesitó carpinteros, constructores, albañiles, personas para comprar madera y piedra también. Muchas personas comenzaron a trabajar en este gran proyecto, reparar el templo de Dios, la casa de Dios. ¿Y saben una cosa? Nosotros, la Biblia dice que tú y yo somos templos de Dios. Ahora, ¿nuestro templo alaba a Dios? ¿Nuestro templo está en óptimas condiciones para que la presencia de Dios venga a morar en nosotros? ¿O quizás necesitemos reparaciones? Nuestra vida está diseñada o compuesta por muchos elementos. El campo espiritual, el campo social, el campo psicológico. Hay muchos elementos en este templo y nosotros los tenemos listos y dispuestos para el Señor. Después de orar por este proyecto y esta necesidad inminente que había en la iglesia, hicimos una reunión donde había líderes de otras congregaciones. Planteamos la necesidad y lo hermoso de esto es que cuando Dios lo dirige todo, no hay nada que pueda detener la obra de Dios. Todos estuvieron de acuerdo que el primer proyecto para poder realizar ese año sería la construcción de un lugar digno de alabanza y adoración para Dios. Los recursos comenzaron a llegar, las donaciones no se hicieron esperar y poco a poco se fue juntando el dinero para poder comenzar con la obra. Gracias a Dios y al cabo de unos pocos meses se lograron conseguir cerca de $4,000 o 8 o 9 millones de pesos colombianos. Poco a poco la construcción fue yendo hacia arriba. Y es hermoso ver cómo desde los cimientos, cada palada, cada ladrillo, cada esfuerzo de cada persona comprometida
era un milagro del cielo todos los días. En nuestra vida también necesitamos reparaciones, muy probablemente en algunos casos psicológicas, en otros casos sociales, en otros casos de pareja, en otros casos de familia, en otros casos espirituales. Pero todo el tiempo nuestra casa, este templo que es del Espíritu Santo, necesita ser adecuado y reparado para que la presencia de Dios no solamente more, sino que se quiera quedar y quiera permanecer. Yo quiero eso para mi vida. Y estoy seguro que tú también deseas eso para tu vida. El proyecto iba avanzando. Y Dios estaba dirigiéndolo todo. Sin embargo, hubo una dificultad en el camino. Ignoraba algo, y era que se necesitaba un permiso de una secretaría gubernamental para poder construir. No estábamos haciendo una mega construcción. Simplemente allá en el fondo del lote se quiso construir un salón, no la fachada. Así que, de todas maneras, estábamos incumpliendo ese permiso, no lo teníamos. Me acerqué a la alcaldía y allí en aquella secretaría me dijeron, mira, haz cuenta que no has venido aquí, que no ha pasado absolutamente nada. Yo no he visto nada, ni sé lo que se está haciendo allá. Pero necesito que en muy poquito tiempo eso termine. Salí feliz de ese lugar. Claro que sí. Cuando Dios está dirigiendo todo, en medio de las circunstancias que ni siquiera conocemos y erramos, Dios nos bendice. Se hizo todo cuanto se pudo. Y los hermanos en ese lugar estaban felices, estaban contentos, porque la obra iba avanzando. Faltaba colocar el techo, pero siempre nosotros éramos responsables. No podía ir cualquier persona a esa obra. A esa obra solamente podían ir las personas encargadas de hacerlo. Pero un día, un hermanito de la iglesia entrado en años le insistió tanto al maestro de obra: yo quiero ir, déjame ir, yo quiero estar allí. El maestro de obra me llamó y me contó la situación y yo le dije: no, mi hermano, usted sabe que no podemos, allá no puede ir alguien distinto a la obra. Sin embargo, el hermano fue tan insistente que aquel maestro de obra tomó la decisión de llevarlo consigo. Afortunadamente iba él y también su esposa. Fue un domingo de mañana. Ese día fue maravilloso. Allí todo comenzó especialmente. Oraron para comenzar el trabajo. Se iba a colocar el techo, así que se debían colocar algunas correas. Se debía hacer un trabajo especial. Y aquella pareja de esposos, bueno, no podían hacer mucho, simplemente estaban mirando, estaban observando y veían y alababan a Dios por ese lugar tan bonito. Sin embargo, algo inesperado ocurriría ese día. Eran aproximadamente las 10:30 de la mañana cuando recibí una llamada telefónica. Del otro lado estaba el maestro de obra allá en la construcción del templo o de la capilla que se había querido levantar para que el nombre de Dios fuera alabado. Estaba desesperado. Y me dijo: ¿recuerda la persona que vino conmigo? Esa persona falleció. Ustedes no se imaginan el susto que yo sentí. Yo me llevé las manos a la cabeza y lo primero que yo le dije a él, de alguna manera a forma de reclamo, fue: pero yo le dije a usted que no podíamos llevar una persona distinta.
Pues estábamos en una actividad con los jóvenes de la iglesia de testificación y yo tomé mi automóvil y salí inmediatamente hacia el lugar. Más o menos se gastaba uno unas 2 horas de viaje. Ese día creo que me gasté como 45, 50 minutos. La verdad, iba extremadamente preocupado. Cuando llegué al lugar, pues no encontré a nadie ya. El cuerpo ya había sido trasladado hacia el hospital y allí permanecía en la morgue. La esposa de aquel hermano de la iglesia iba con el maestro de construcción para la casa a buscar documentos y a buscar, la mortaja y demás. Todo sucedió tan rápido. ¿Cómo? Yo dije, Señor, ¿cómo podemos caer en desgracia cuando nos has permitido tanto hasta hoy? Cuando llegué al hospital, quise saber dónde estaba el cuerpo. Pregunté por él y me llevaron justo donde estaba. Allí en una camilla, con una sábana encima, reposaba el cuerpo de nuestro hermano. Qué tan frágiles somos. Y qué preocupado estaba yo. Quería saber qué había ocurrido y el maestro de obra no fue claro conmigo. Un accidente de trabajo en un lugar así, con una persona que no hacía parte de la construcción, era algo definitivamente grave y delicado. Sin embargo, después de que hablé una vez más con el maestro de obra, me dijo, no se preocupe, él estaba sentado junto a su esposa. Y de repente le dolió mucho el pecho y cayó. El parte médico fue infarto fulminante. Gracias a Dios, él no estaba haciendo ni había hecho ninguna clase de trabajo en ese lugar. Y su esposa estaba con él y fue testigo de todo lo que aconteció. Qué difícil situación, qué duro momento. Sin embargo, aprendí muchas lecciones ese día. Cuando nosotros vamos a Dios rendidos de todo corazón, siempre aprendemos. Siempre hay algo más que debemos saber. Siempre hay una esperanza en medio de las dificultades. Ese día fue muy duro. Ya cayendo la noche, vinimos hacia el centro poblado en el vehículo funerario y con su esposa una vez más para la sala de velación. ¿Saben? Jamás imaginé que las cosas ocurrieran de esta manera. Jamás pensé que algo tan doloroso iba a ser parte de un proyecto que llenaba mi corazón de alegría, de entusiasmo. Pero así fue al final. También en la construcción que estaba haciendo Josías, algo inesperado pasó. La Biblia dice en el versículo 8, entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. Tan olvidado estaba el lugar de adoración de Dios. El pueblo se había convertido tan idólatramente que habían olvidado a Dios por completo. Aún su ley había desaparecido. Y este libro especialmente del que habla la Biblia es el libro de Deuteronomios, donde Dios da su ley, pero también están todas las normas y todos los estatutos que Moisés creó para que el pueblo viviera en armonía con Dios y con sus semejantes. Así que
La Biblia dice que después de que Safán lo leyó, el verso 10 dice, el escriba Safán informó también al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo leyó en la presencia del rey. El libro definitivamente era importante. Por eso Hilcías se lo entrega a Safán y Safán se lo hace conocer al rey. No a todas las personas que se le dan malas noticias reaccionan de la mejor manera. Y lo que Safán leyó al rey no eran buenas noticias. Versículo 11. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esta expresión en la Biblia se utiliza muchas veces para un desagrado, para dar a entender que hay algo que está mal, muy mal. Sin embargo, la reacción del rey no lleva a ese sentimiento. Entonces, dice la Escritura, el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. La reacción del rey fue, ¿por qué apenas conozco esto? ¿Por qué estamos obrando mal? ¿Por qué nos hemos apartado? ¿Por qué nos hemos alejado? ¿Por qué nos hemos olvidado de Dios? Entonces el rey rasga sus vestiduras. Pero cuando éste escucha el mensaje del libro, entonces le dice a los sacerdotes y escribas, por favor vayan y consulten a Dios. ¿Qué ha de pasar con nosotros? Porque nuestros padres fueron culpables por este asunto y nosotros nos convertimos en culpables por culpa de nuestros padres. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando nuestros padres no nos han dado el mayor ejemplo o el mejor ejemplo? ¿Qué podemos hacer delante de Dios cuando yo hago lo malo y me escudo en que simplemente yo soy así porque así me criaron? Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, pero no lo podremos descubrir hasta que no nos enfrentemos con nosotros mismos y no nos rindamos delante de la presencia de Dios. Después de un tiempo, la obra estuvo terminada y todos alabamos y dimos gloria a Dios porque había en aquel lugar ahora un lugar digno de reunión, de adoración y de alabanza a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, nunca apartamos de nuestros pensamientos y de nuestro corazón aquel momento que tanto nos hizo sufrir por la muerte de aquel hermano. El rey, cuando escuchó las palabras del libro leídas por el escriba, definitivamente se compungió en su corazón y dijo, yo quiero saber, Dios, ¿qué quiere? ¿Qué espera de mí, de este pueblo? ¿Qué nos va a acontecer? Entonces la Biblia dice que los sacerdotes y escribas fueron a consultar a la profeta de Dios, a la profetisa de Dios llamada Hulda. Y ella les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí. O sea, este mensaje era directamente para el rey. Así dice el Señor, he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. No era nada alentador el mensaje. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará, dice el Señor.
Definitivamente la resolución de Dios era clara, era directa. Los antepasados se apartaron de Dios y este pueblo vive apartado. Voy a llevar a cabo todo este plan que dice este libro. Y van a tener que sufrir a causa de sus propias decisiones. Pero al rey de Judá que os envió a consultar al Señor, así le diréis: así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendría a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Cada vez que nosotros estamos compungidos, estamos tristes y clamamos al Señor, Dios nos oye y tenemos esa plena seguridad. Así como este rey estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a corregir su camino, Dios escuchó su voz, pero necesitamos hacer nuestra parte. No podemos simplemente decir: Señor, obra y ya, y nosotros seguimos viviendo igual. Por tanto, el versículo 20 declara: he aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. En el pensamiento del rey hubo un pensamiento de arrepentimiento genuino y verdadero. Y Dios sabía que el rey iba a traer a este pueblo a humillarse delante de Dios y a reconocer su pecado. Por eso Dios bendice al rey y le dice: en los días que vas a reinar estarás en paz, y te llevaré al sepulcro también en paz con tus padres. Si nosotros queremos experimentar la paz de Dios y los milagros de Dios en nuestra vida, necesitamos escuchar la palabra del Señor, pero también dejarnos compungir por ella y ahora obrar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la nuestra. Dios hoy nos ha llamado a ser reparadores. Tu vida y la mía puede estar totalmente devastada y destruida, pero Dios aún puede levantarte de los cimientos de esos en los que has sido formado como cristiano. Sí, esos nunca pasarán. Yo quiero tener esa linda promesa en mi corazón, de que en las manos del maestro, en las manos del carpintero, yo puedo ser moldeado una vez más, yo puedo ser reparado una vez más, para que mi cuerpo, para que mi ser entero alabe al Señor, para que yo pueda reconocer que no hay otro igual a Él. Dios quiere reparar tu vida. ¿Te gustaría que Él lo hiciera? Sin embargo, te recuerdo que esa reparación dolerá. Y no solamente eso, debemos estar dispuestos a corregir nuestros errores. Yo te invito a vivir para Dios y a dejarte moldear por Él. Dios te bendiga.